Hola, ¿cómo están? Por acá les habla Eric. Vamos con un nuevo cierre de actividad. Esta vez vamos a cerrar el tema de neuronas. Ya saben que siempre trabajamos de la misma manera, con Classroom desde la pestaña Trabajos para ver las cosas en orden. Tenemos el cuadernillo que van completando semana a semana y la bibliografía para que se vayan guiando y consultando. El tema de esta semana era solamente neurona. Vamos a tener una semana aparte para hablar del sistema nervioso que comienza justamente este lunes. Y para trabajar teníamos el teórico. Habrán visto que eran dos videos y les recomendábamos por ahí usar el segundo para completar esta parte del cuadernillo de neurona. Y el primero seguramente lo usemos más para la parte del sistema nervioso en general. Tenían diapositivas, autoevaluación, ya saben cómo funciona, el instructivo y la actividad semanal, y debajo les va a aparecer este video de cierre de actividad. Esta actividad de esta semana consistía en un verdadero o falso. Eran 10 preguntas para que pongamos a prueba no solo lo que sabíamos de neurona, sino algunas cositas que queremos ir repasando porque apostamos a que vayan yendo y volviendo con los temas y sobre todo a que sienten buena base con los temas que vimos al principio para poder usarlo en los temas que siguen, ¿sí? Así que bueno, por eso notan que volvemos seguramente a actividades de semanas anteriores. Dicho esto, justamente van a ver que las dos primeras preguntas tienen que ver con cosas que vimos la semana pasada. La primera dice, las neuronas y las células musculares son ejemplos de células excitables. Bueno, esto es verdadero. De hecho, tanto músculo como neuronas son los dos tipos de células excitables que tenemos en el organismo. Cuando hablamos de células excitables, hacemos referencia a células que cuando les llega un estímulo pueden responder generando un potencial de acción. Eso es una célula excitable. ¿Qué ejemplos tenemos? Estos dos, neurona y músculo, ¿sí? Así que reforzamos este concepto que era de la semana anterior, no se lo olviden. Célula excitable puede generar potencial de acción. Pregunta 2. El potencial umbral es el potencial de la membrana en el que es necesario alcanzar para que se produzca el potencial de acción. Bueno, otro tema de la semana anterior que como verán era verdadero. ¿Se acuerdan? Les voy a presentar la misma gráfica que la semana previa. Tenemos un potencial de acción. Fíjense que siempre lo dibujamos en un sistema de ejes donde el eje X, el que está en horizontal, tiene el tiempo y el eje Y tiene el voltaje, medido en milivoltios. Fíjense que aparece menos 70 milivoltios, un valor de potencial que siempre está quieto hasta que llega un estímulo. Ese es el potencial de membrana en reposo. Una vez que ese estímulo aparece, la membrana empieza a despolarizarse, pero solamente va a haber potencial de acción si llega a qué valor, al valor umbral, a ese de menos 55. Fíjense que lo que quedó por debajo dice que son inicios fallidos, es decir, arrancó a estimularse pero no generó un potencial de acción. Solamente tengo el potencial de acción cuando sobrepaso el umbral, ¿sí? Así que pregunta 2 también verdadera. Pregunta 3. Una pregunta que hacía referencia a temas pasados y a mucho más pasado incluso, que dice, los iones se mueven a favor de su gradiente electroquímico a través de bombas insertas en la membrana plasmática. Bueno, esto es algo que vimos en transporte allá por abril, creo, cuando recién comenzábamos, y nos sorprendió que nosotros tenemos las estadísticas de sus respuestas, y esta es la pregunta que tuvo más respuestas incorrectas. Es decir, a donde más le erraron fue acá. Por eso es que nosotros estamos como atentos tratando de ver cómo podemos hacer que repasen temas de temas anteriores, perdón la redundancia, pero como conceptos de los temas anteriores para que no se los olviden, para que sigan trabajando con eso, porque no es que vimos un tema y lo cerramos y ya está. No, lo queremos usar en los temas que siguen. Entonces transporte es algo que no puedo no saber. No me puedo olvidar de transporte. Por eso repasen transporte y estén bien seguros de ese contenido, porque eso les va a hacer darse cuenta que cuando lean esto claramente es falso, ¿sí? ¿Por qué es falso? Porque si los iones se están moviendo a favor de su gradiente, ¿lo hacen a través de bombas? Bueno, vamos a ver, les traje una animación que ya habíamos usado. Esta es una célula y dentro de la célula tenemos un guión que es un catión porque tiene cargas positivas,
que abunda adentro de la célula. Es el único ion que está más concentrado adentro que afuera. ¿Quién es ese ion? Es el potasio. ¿Se acuerdan de esta animación? Ya la habían visto. Ahora, si yo quiero mover potasio a través de la membrana plasmática, y fíjense que me decía que quería mover potasio a favor del gradiente electroquímico. ¿Qué es esto de a favor? Es de donde hay más a donde hay menos. Es decir, de una célula llena de potasio hacia un espacio extracelular o un medio interno que tiene muy poquito. Si yo quiero mover a favor del gradiente, quiero que el potasio salga de la célula. ¿Qué voy a ponerle a la membrana plasmática para poder hacer que ese ion salga? Lo que le voy a poner es un canal, nunca una bomba. La bomba rompe energía, y si rompe energía es porque necesita esa energía para mover el ion en contra del gradiente. Cuando yo quiero mover a favor del gradiente, lo que utilizo son canales. Por favor, no se lo olviden. ¿Bien? Pregunta 4. Ahora sí ya nos metemos más en el tema de esta semana. Todas las neuronas se comunican mediante sinapsis eléctrica. Bueno, todas las neuronas se comunican y todas las neuronas lo hacen en base a sinapsis, ¿sí? Siempre las neuronas están comunicadas con una o más sinapsis con otras neuronas u otras células excitables. Pero que todas las neuronas se comuniquen mediante sinapsis es correcto, pero lo que no es correcto es que sea mediante sinapsis eléctricas. Este enunciado, esta oración, es falsa, ¿sí? Este es uno de los temas que más importancia tiene de lo que vemos en esta semana, así que voy a detenerme a explicarlo un segundo, ¿sí? Vamos a ver directamente una imagen que la puse en grande porque tiene bastante componente, así que la idea es que lo puedan ver incluso desde el celu o donde sea. Les quiero mostrar esta comunicación. Esta comunicación es entre dos células, ¿sí? Y es una comunicación del tipo sináptica. ¿Cómo sé? Bueno, quiero que me vayan siguiendo en lo que les voy a ir marcando con los recuadros. Fíjense, ahí tengo una célula presináptica. Presináptica quiere decir que es la célula que está por enviar el mensaje en esa sinapsis. Luego tengo la célula postsináptica, que es la otra célula que participa en esta comunicación celular que va a recibir el mensaje, ¿sí? Las células pre y postsinápticas se diferencian justamente en esto. Una está por enviar el mensaje y la otra lo está por recibir. Ahora, ¿cómo sé que son dos células distintas? Porque fíjense que las dos tienen ese contorno celeste que acá me marcan que es la membrana celular. Y cuando yo tengo dos células que están comunicándose por sinapsis, lo primero que tengo que ir a fijarme es ir y decir, bueno, a ver, estas células, ¿se están tocando o hay un espacio entre ellas? Acá ustedes ven que estas células se tocan. Esta comunicación donde se están tocando es típico de las sinapsis eléctricas. En las sinapsis eléctricas hay contacto. La sinapsis química, en cambio, tiene un espacio entre las dos células que se llama hendidura sináptica. Entonces, esta imagen que les represento acá es una sinapsis de tipo eléctrica. Vamos a ver que la célula presináptica lo que está ofreciendo para comunicarse es un axón, que es la prolongación de la neurona que justamente lleva los impulsos, lleva los mensajes, es la porción eferente, también se dice, y vamos a ver que se comunica en base justamente a la terminal axónica. En esa terminal axónica, fíjense que hay unas proteínas amarillas que lo que están representando son o canales o unión en hendidura. Lo pueden decir de cualquiera de las dos formas, porque lo que están haciendo es unir las dos células, la pre con la postsináptica, pero a la vez abriendo un canal. Porque, ¿qué hace la sinapsis eléctrica? La sinapsis eléctrica mueve iones, y los iones atraviesan la membrana a través de canales, como ustedes ya saben. Entonces, justamente lo que tengo acá es una sinapsis eléctrica entre dos células que sus membranas se comunican por canales para dejar pasar los iones, ¿sí? Entre ellos no hay un espacio. Esto es la sinapsis eléctrica. Quiero que vean cuán distinto es con una sinapsis de tipo química. Esto que ven acá es una sinapsis química. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Vayan siguiendo los recuadros que van a aparecer. Lo primero que tengo es una célula presináptica. ¿Cómo sé que es presináptica? Porque va a enviar el mensaje. Lo segundo que tengo es la célula postsináptica, que es la que lo va a recibir. Entonces listo, ya tengo una comunicación entre dos células
una me envía el mensaje y la otra lo recibe, tengo una sinapsis, ¿sí? Esto es una sinapsis. Ahora, ¿cómo sé si es una sinapsis eléctrica o química? ¿Qué me tengo que fijar? Si esas células están pegadas o separadas. Acá fíjense que aparece esto, que es la hendidura sináptica. ¿Lo vieron ahí? Se los vuelvo a marcar. Aparece la hendidura sináptica. Esa hendidura sináptica es el espacio que queda entre las dos células que se están comunicando. Y justamente esto es la característica principal de las sinapsis químicas, porque las sinapsis químicas necesitan ese espacio porque van a enviar el mensaje a través de ese espacio para que llegue al receptor en la célula postsináptica. Vamos a verlo. Miren, tenemos de vuelta el axón, que es lo que me ofrece la célula presináptica. Ese axón tiene justamente su terminal axónica para comunicarse. Pero acá, en esta terminal axónica, no hay canales como había la otra vez en sinapsis eléctrica. Acá lo que hay es vesículas. ¿Las vieron ahí? Las vesículas, esas que tienen puntitos rojos adentro, son las vesículas que guardan el neurotransmisor. ¿Qué es un neurotransmisor? Es un mensaje, y es el mensaje que se utilizan en las sinapsis químicas. ¿Cómo funciona? Miren, esas vesículas se acercan a la membrana, como que se fusionan con la membrana con tal de liberar el contenido a la hendidura sináptica. Por eso era tan importante esta separación. Ahí ven como el neurotransmisor, que son los puntitos rojos, salen a la hendidura y se van a pegar ¿a quién? Al receptor. Ese receptor es la molécula verde, que es una proteína que está en la célula postsináptica. Y cuando el neurotransmisor se une al receptor, ahí seguramente llegará el mensaje que queríamos comunicar. ¿Se entiende bien la diferencia entonces entre sinapsis eléctricas y químicas? Es un tema importante de nuestra materia, así que por eso intenté explicarlo con estas imágenes. Espero se haya entendido y si no, ustedes ni hablar que comentan y nos lo van diciendo y seguimos charlando o lo plantean en el Meet y lo podemos volver a charlar. ¿Bien? Bueno, antes de cerrar esta imagen, fíjense que ahí aparece algo que ustedes ya conocen y que por eso no me detuve a explicarlo. ¿Quiénes son? Son las mitocondrias, ¿sí? Organelas que estaban dentro de las células que se encargaban de la respiración celular para producir energía. Y justamente tiene sentido que estén por acá porque los procesos de comunicación muchas veces necesitan también de energía. Así que las mitocondrias para que las recuerden. Nos vamos a la pregunta 5. En una sinapsis química siempre se utilizan neurotransmisores. Bueno, verdadero, ¿sí? Es lo que charlamos recién justamente. ¿Se acuerdan? La célula presináptica tenía esas vesículas con neurotransmisores que la fusionaba con la membrana para dejar salir el neurotransmisor a la hendidura y el neurotransmisor se unía al receptor en la célula postsináptica, ¿sí? De esa manera entonces llegamos a transmitir el mensaje por una sinapsis química. Pregunta 6. La translocación de 3 sodios y 2 potasios a través de la bomba sodio-potasio ATPasa genera un movimiento neto de cargas negativas hacia afuera de la célula. Bueno, esto era falso. ¿Cómo era este ejercicio? ¿Qué era lo que yo debía pensar o conocer? Nuevamente les presento la célula, mucho potasio dentro de la célula y mucho sodio afuera de la célula. ¿Se acuerdan? El principal catión de la célula es el potasio y el principal catión del medio interno el sodio. En la membrana todas las células tienen este mecanismo de transporte que es sodio-potasio ATPasa. Si es una ATPasa, claramente es una bomba, ¿sí? Y si es una bomba, es una proteína que agarra ATP y lo rompe en ADP y fósforo, porque justamente así logra sacar energía. ¿Por qué quiere sacar energía? Porque va a mover cosas en contra de gradiente. ¿Qué quiere decir? Que va a mover cosas de donde hay menos a donde hay más. Entonces, ¿qué va a hacer la bomba con el sodio y con el potasio? Bueno, dijimos que el potasio estaba muy metido adentro de la célula. Entonces la bomba va a meter más potasio todavía adentro de la célula. Siempre esta bomba mete 2 cationes de potasio. Y con el sodio, ¿dónde está más el sodio? Está más en el medio interno. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a seguir concentrando sodio en el medio interno. Va a seguir mandando sodio a donde hay más. Eso hacen las bombas. Por eso son transporte activo.
porque lo hacen en contra de gradiente y para eso rompen el ATP. Bueno, fíjense que el resultado final de este transporte fue mover 2 potasios hacia adentro, pero 3 sodios hacia afuera. Entonces me está sacando una carga positiva más, un catión más, por cada uno que entra. De esta manera, entonces, la pregunta 6, ¿por qué era falso? Porque la translocación de 3 sodios y 2 potasios a través de la bomba sodio-potasio-tepeasa genera un movimiento neto de cargas positivas hacia afuera de la célula. Fíjense que sale un sodio más por los potasios, ¿sí? Así que ese era el error de la pregunta 6. No se olviden de la bomba sodio-potasio, que es un mecanismo de transporte importante que tienen muchas células. ¿Bien? Bueno, pregunta 7. Las neuronas se clasifican en neuronas motoras, de asociación o sensitivas según la función que cumplen. Esto es verdadero, ¿sí? Las neuronas se clasifican en base a eso, justamente. Acá les dejo un dibujo muy sencillo. La primera es una neurona sensorial. Fíjense que tiene sus dendritas, que son las encargadas de recibir los estímulos. Las dendritas están pegadas, en este caso, a un epitelio. Y es, por ejemplo, que yo tenga neuronas con sus dendritas en la piel. Entonces, cuando me rozan o cuando me tocan, yo siento eso. Bueno, esas neuronas son sensitivas. Las neuronas motoras son lo contrario. Las neuronas motoras lo que más nos importa es el axón, porque con ese axón les va a mandar el impulso a otra célula excitable que tiene la capacidad de moverse. ¿Quiénes son esas células? Los músculos. Entonces las neuronas motoras o motoneuronas hacen lo contrario, llevan el impulso hacia las células que puedan realizar movimiento, hacia los músculos. Y por último, las interneuronas son las que lo conectan. Y muchas veces es importante tener una buena red de conexión. Por ahí yo recibo un estímulo por las neuronas sensitivas y quiero ejercer un movimiento como respuesta. Bueno, ¿quién comunica esa neurona sensitiva con esa neurona motora? Muchas veces lo hacen las interneuronas. Bien, así que 3 tipos de neuronas según su función. Estas 3, sensitiva, motora e interneurona o de asociación. Bien. Pregunta 8. ¿Las neuronas se encuentran únicamente en el cerebro? Bueno, esto es falso, ¿sí? Las neuronas están dispuestas en todo el sistema nervioso central, primero que nada, no solo en cerebro, sino también en cerebelo, en el tronco del encéfalo y en la médula espinal. Es algo que vamos a desarrollar más esta semana en sistema nervioso. Y además hay neuronas que están por fuera del sistema nervioso central, en lo que se llaman ganglios, ¿sí? Hay ganglios nerviosos donde se encuentran las neuronas también. Y eso lo van a encontrar en sistema nervioso periférico, ¿sí? Esto queda como puntapié para seguir charlándolo esta semana que entra, donde vamos a hablar del sistema nervioso. Pero sí nos parecía importante ya destacar que uno entra como diciendo sistema nervioso es el cerebro y ahí están las neuronas. Y bueno, en realidad no es tan así. Hay más cosas que también cumplen función y que son importantes y que por eso queremos que ustedes lo tengan en cuenta. Pregunta 9. La vaina de mielina que presentan las neuronas se encuentran las dendritas. Bueno, esto es falso, ¿sí? Falso totalmente. La vaina de mielina está en el otro lado, está en el axón. Ustedes se acuerdan, acá tienen una neurona tipo, ¿sí? Que tiene como el cuerpo así en forma de estrella. Tiene ramas que son las dendritas. Acuérdense que con las dendritas recibe el estímulo y una prolongación bien larga que sale a llevar un estímulo que es el axón. Como esa prolongación suele ser tan larga, si el potencial de acción tiene que viajar recorriendo todo ese axón que dijimos que es largo, seguramente le lleve tiempo. Y la idea del sistema nervioso es funcionar rápido. La idea es que funcione sin tener como tiempos de espera entre que llega un estímulo y hay una respuesta. Entonces, lo que tiene el sistema nervioso para optimizar esta función y conducir rápidamente los impulsos es justamente esta vaina de mielina que permite que los nervios que la tienen hagan una conducción de tipo saltatoria. ¿Qué quiere decir? Que el potencial de acción va a ir saltando en los espacios que me quedaron libres de la vaina de mielina hasta llegar a la punta, al terminal axónico. ¿Sí? Entonces no se olviden la mielina en el axón para conducir rápidamente los impulsos. Conducción saltatoria. Última, pregunta 10. ¿La comunicación entre neuronas motoras y los músculos es mediante una sinapsis?
que genera un potencial de acción en la membrana del miocito. Esto era verdadero y la idea de esto era pensar, bueno, si dijimos que teníamos neuronas motoras que mandan un estímulo, que mandan un impulso, y yo quiero que ese impulso le llegue al músculo, ¿qué era el músculo? El músculo era una célula excitable. ¿Cómo respondía una célula excitable cuando le llegaba un estímulo? Con un potencial de acción. Entonces con esta pregunta volvíamos a como habíamos arrancado y por eso esta opción era verdadera. De hecho, en el cuadernillo tienen este dibujo donde el 1, fíjense, es el axón que llega y se engloba formando el terminal axónico. Fíjense que el 3 que les marca son las vesículas con los neurotransmisores. Tienen unas mitocondrias por ahí también por la energía que charlábamos. El punto 2 es la célula muscular, es esa membrana de la célula postsináptica. Y el 4, fíjense que tienen unas estructuras en la membrana que son los receptores para ese neurotransmisor. Y en el 5 les mostraba las mitocondrias que ya charlamos. ¿Por qué les pongo esta imagen? Porque era la que tenía en el cuadernillo y porque quiero que vean qué parecida que es con esta misma que charlamos, donde sigo viendo las mismas cosas. El axón que llega con su terminal axónico, las vesículas con el neurotransmisor que van a la hendidura sináptica, sinapsis de tipo química, y la célula postsináptica con el receptor para que ese neurotransmisor se pegue y se genere el mensaje. Cuando llegue ese mensaje, ¿qué va a hacer el músculo si dijimos que es una célula excitable? Un potencial de acción. Así que no se olviden cómo se comunican y cómo responden estas células excitables, que es súper importante. Bien, bueno, puntos claves de esta unidad, habiendo entonces terminado la corrección de esta actividad semanal. Bueno, ¿qué tenemos que saber sí o sí de esta unidad? ¿Qué son las neuronas? Poder definirlas y clasificarlas. ¿Se acuerdan? Clasificó motora, sensitiva y de asociación según su función. Tengo que tener en claro el concepto de unidad funcional. La unidad funcional es la estructura más pequeña que puede cumplir con la función del sistema al que pertenece. Las neuronas son las unidades funcionales del sistema nervioso y justamente son las células, por eso la unidad más pequeña, que puede cumplir con la función del sistema nervioso, que es esta función de recibir estímulos, integrarlos y generar respuesta. Fíjense que por eso la neurona tenía dendritas con las que recibía el estímulo y axones con los que enviaba impulsos o respuestas. Bueno, justamente de esta manera cumple entonces la función del sistema al que pertenece, al sistema nervioso. Debemos saber las partes de la neurona, esto que charlábamos recién, dendritas, cuerpos, axón, terminal axónico, la diferencia entre nervios mielínicos y amielínicos. Los amielínicos son los que no tienen mielina, entonces conducen de una manera mucho más lenta porque no pueden ir saltando con esta conducción saltatoria que les contaba. Y por último, definición de sinapsis como comunicación entre células excitables, los tipos, eléctrica y química y la diferencia entre cada uno. Tema central en esta unidad. Sabiendo esto, lo que les decimos siempre, ¿cuál es la guía para decir qué sí y qué no tengo que saber de cada tema? El cuadernillo de actividades. Y por eso ustedes tienen que ser responsables e ir completándolo semana a semana para poder tener la visión que necesitan de la materia, para poder aprender, primero que nada, y además tener buenos resultados en las evaluaciones, ya sea parcial como final. Saben que tienen al plantel docente esperando tanto en el Classroom como en el grupo de Facebook y como también lo va a hacer ahora en aulas web para responder cualquier inquietud que el cuadernillo o las actividades que proponemos les generen. Así que nos alegra cada vez que nos preguntan algo y esperamos que lo sigan haciendo e incluso cada vez más. No se olviden, ya lo saben, aulas web en el aula Fisiología TPC 2020. A partir de esta semana ya tienen el acceso otorgado. Quienes no lo hayan conseguido, por favor comuníquense porque lo necesitamos para poder llevar a cabo las actividades que siguen luego del módulo de generalidades. Bueno, y dicho esto entonces, ¿cómo seguimos? Como siempre con el Classroom todavía no nos vamos a pasar al aula web hasta no terminar este módulo de generalidades. Entonces ya saben, van siempre a la pestaña Trabajos para ver todo en orden. Y atención a esto, no nos vamos a sistema muscular, que es el tema que sigue. Nos quedamos en neuronas porque también tiene generalidades del sistema nervioso. Acuérdense que tienen el teórico. El primer video es el que más los va a ayudar para esta parte del cuadernillo que les toca arrancar esta semana.
Siguen teniendo las diapositivas, les vamos a subir la actividad y demás material en esa flecha verde que van a ver ahí, les van a ir apareciendo abajo los demás temas. Bueno, dicho esto entonces, nos seguimos leyendo y nos vemos, espero, en los Meet que programamos esta semana. Y bueno, desde ya, muchas gracias.